Let's get ready to rumble. ¡Díganle que no esa pelota! ¡Cachorros! ¡Campeones del béisbol! Muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Shots Antideportivos. Tenemos invitado, como ya vieron, amigo, hace mucho no nos visitaba y pues vamos a hablar de un tema polémico que pasó hace algunas semanas, ¿no? Sí, el señor de los temblores, el jefe de Reforma Cancha, güey, qué bueno que está aquí con nosotros Pablo otra vez. Hola, Alan, David. Qué bueno que me invitaron otra vez, ya había pasado un rato, ¿no? Sí. Que hablamos del Super Bowl la última vez. De hecho, eres el único invitado que le atina a los pronósticos cuando viene, güey. Se nota que tú sí conoces la materia. No, y todavía más. Hace, creo que 2 capítulos, cuando hablamos de Grandes Ligas y las cábalas, a alguno de ustedes se le ocurrió decir, no vaya a pasar lo mismo Cruz Azul con el Atlas. Ah, sí. Y mocos, pasó 2 veces. Sí. Así que, si aquí decimos algo, de pronto que la gente apueste, porque le atinamos. Pero sí, el último capítulo fue el del Super Bowl, ¿verdad? Ya tiene un rato. Sí, de hecho, pues también en ese capítulo del Super Bowl, que si usted lo quiere recordar, porque ya al final están todos los resultados, pues también lo estabas muy bien hablando del equipo que salió campeón. Sí. Se veía venir es que es lo mismo, ¿no? Con lo que pasó con los Toros de Tijuana cuando lo platicamos. Se ven los proyectos bien armados, que al final del día no necesariamente son económicamente los más ostentosos, pero que se ve que hay alguien que está planeando en función de ganar, ¿no? Sí. Deportivamente, económicamente, cualquier cosa. Y otra predicción que tuvimos muy bien, cuando hablábamos incluso también de las cábalas, hablamos del Barcelona. Sí. Y les dije, para allá va el Barcelona. Estas dinastías que de pronto se caen a pedazos, económicamente por lo menos, después de la temporada pasada, creo que también le atinamos, ¿no? Un equipo que no tiene fondos, no tiene equipo, y ahora no pueden ni registrar a sus jugadores de lo mal que tienen las finanzas, ¿no? Y por nosotros que continúa así el Barcelona. Sí, pues no, creo que ya pudieron registrar, ¿no? A los jugadores. Bueno, ahora a Koundé, hasta ahorita que estamos grabando, a Jules Koundé no lo pudieron registrar. Pero tuvieron que vender ciertas acciones como del club y como... Tiene una casa productora que se llama Barça TV, Barça Productions, una cosa así. Vendieron un montón. O sea, es una mala gestión que depende del éxito deportivo, ¿no? Y creo que va un poco a tono con lo que vamos a platicar ahorita, porque siempre que hay éxito deportivo se justifican otro tipo de decisiones, ¿no? Cuando no hay éxito deportivo, entonces afloran los problemas y todo está mal, y ahí sí nos damos cuenta, ¿no? Sí, pero ¿de qué vamos a hablar en este capítulo? Usted se lo estará preguntando a estos casi 2 minutos de programa. Pues no va a ser del Barcelona, no va a ser del béisbol. Trajimos a Pablo a hablar del deporte rey de este año, que es de fútbol, pero en su modalidad de selección nacional. Así es, hace algunas semanas hubo una polémica en selecciones nacionales. Hubieron varios despidos, hubieron varios escándalos. Justo después del programa que grabamos con Ana Pau Irigoyen, así es, que hablamos del fútbol femenil, al otro día empezaron a surgir todos estos escándalos. Obviamente ya no nos dio tiempo de hablar de eso con ella, pero teníamos pendiente ese tema porque yo siento que fue muy... O sea, en su momento fue mediático y relevante, pero no le dieron el seguimiento que debían, ¿no? Sí. Como que dejaron pasar la noticia, seguramente alguien dijo como, a ver, ya apaguen este fuego a lo que sigue, pero hay mucho más de fondo, ¿no? Es que hay crisis, hay manejos de crisis que se tienen que hacer en términos comunicativos, por lo menos, que los clubes de pronto tienen un muy buen departamento que se encarga de, y otros que no tanto, ¿no? Sí. Selecciones nacionales se vio que cerraron filas, les dijeron nadie habla, nadie dice, nadie menciona, nadie nada. Resolvieron la crisis en su momento, que además es una crisis que yo creo tendría que trascender a lo que pasó, ¿no? O sea, despidos que sí parecen medio justificados. Si yo te digo, Alan, te voy a despedir por falta de liderazgo, pues tú interprétalo como tú quieras, ¿no? Sí. Claro, creo que la palabra clave en este momento es crisis, y la selección mexicana, al menos previo a Qatar, que es lo que hablábamos con Pau, que era a lo mejor la federación ni siquiera se enteraba que había mundial este año, ¿no? O sea, tal es la crisis en la selección mexicana que podemos hablar de que no hay un proyecto en las inferiores y que se ve reflejado en la mayor. Bueno, quizá había un proyecto deportivo, pero nuevamente, y vuelvo al punto, si el éxito deportivo solapa ciertas conductas, prácticas, errores administrativos, etcétera, pues de pronto no pasa nada, ¿no? Por eso sorprendió lo de Maribel Domínguez, específicamente con la sub-20 femenil, porque pues las clasificó al Mundial. Sí. En un año donde ni olímpicos,
ni mundiales de otras categorías, ¿no? Sobre todo la varonil, la sub-20 varonil, que nos deja sin Juegos Olímpicos para París. Es decir, en un año de fracaso tras fracaso tras fracaso, y la mayor perdiendo con Estados Unidos y perdiendo finales y perdiendo, de pronto un equipo de estas selecciones inferiores tiene éxito deportivo y corren a la entrenadora, ¿no? Sí, y era lo que sorprendía, porque se habla de muchas teorías que al final como que nunca dieron una postura oficial o explicaron realmente qué pasó. Simplemente fue como de, pues tuvimos que cesarla, y ahorita que está de moda el cesar técnicos, pero tuvimos que cesarla y Sí. Se va a mencionar, claro, ¿no? Claro. Okay, y también, obviamente, también un poco de la LMB, ¿no? De lo que nos espera. Pero sí, o sea, nada más se mencionó como muy por encima, y nunca se aclaró qué pasó, y tampoco los medios ya le dieron seguimiento. Yo sé, ¿no?, que Proceso no es un medio especializado en deportes, ¿no? Pero obviamente la nota revuela y toca todas las fibras de todos los medios. Y cuando vi el tema de nuestra querida Marigol, pues al final dije, ¿qué está ocurriendo? Y me metí a leer la nota y nunca decían exactamente qué estaba pasando. Ninguna. Todos a lo mejor se fueron por la fácil, cabeceando el tema del acoso y todo lo demás. Pero real propio, así en la estructura de la nota, como dictan los cánones del periodismo, no había tal. No había nada. Es que todo es especulación, o sea, hasta que no se demuestre lo contrario. Es decir, hay un debido proceso, se tiene que respetar el debido proceso, y desde el periodismo la idea es tratar de solidificar ese debido proceso, no entorpecerlo. Pero lo que pasó en este caso específicamente es que la especulación le ganó a todo. Y creo que además, digo, en este caso específico, pero por lástima pasa en muchos otros casos, ¿no? O sea, es la especulación lo que predomina en la narrativa, y entonces la nota de Proceso y las notas de muchos otros medios se fueron por el lado de, pues creemos que debe ser un caso de acoso sexual, de hostigamiento sexual, que de nuevo son conceptos que están abiertos porque no tenemos muchos la capacidad o la especialización para decir cuál es la diferencia entre acoso, hostigamiento, ¿no? Sexual, laboral, etcétera, ¿no? Claro, que viene tal cual ya establecido en las normativas y leyes que hay, ¿no? Exactamente. Sí, y que aparte es un tema que ahorita en Twitter al menos causa mucho morbo, y ¿no? que todas fueron imágenes de ella. Sí. Que al final la nota de seguimiento fue que fue un preparador físico, un masajista, ¿no? Pero en el camino para llegar a esta nota, Marigol era al final la imagen pública de todo el Bueno, es que tema. tenemos que dimensionar, para quienes nos vean, nos escuchen y no sepan quién es Maribel Domínguez. Maribel Domínguez es la figura del fútbol femenil en México. Sí. O sea, durante años fue la representante del fútbol femenil en México. Cuando no teníamos una liga profesional, cuando vivían de copas amateurs, ¿no? Que se dispersaban por todo el país, y las mujeres pues prácticamente seguían pagando por jugar. Era Maribel Domínguez la que representaba el sueño de profesionalizar el fútbol en este país. Una delantera en el Barcelona, no cualquier cosa. Entonces, de pronto se retira, empieza con este proceso de entrenadora, empieza en fútbol playa, sigue con selecciones inferiores, ¿no? Y este proceso de las chicas de la sub-20 ya lo sigue. Sub-15, sub-17, y ahora las tienen en la sub-20. Imagínense ustedes haber crecido como futbolista, como mujer mexicana que quería jugar fútbol, viendo a Maribel Domínguez, idealizando a Maribel Domínguez, y de pronto pues tenerla ahora sí que estar bajo su hombro protector, ¿no? En una selección nacional. De pronto no dimensionamos la figura y el nivel de personaje del que estamos hablando, que nuevamente, culpable, no culpable, de lo que sea, quién sabe. Lo que es una realidad es que la cesan de su cargo por una situación que, insisto, falta de liderazgo. Pues díganme ustedes cuánta gente no tendría que estar ya despedida hoy por falta de liderazgo. Desde Gerardo Martino hasta, ¿no? Vámonos más hacia abajo. Entonces hay una cronología en el caso. De pronto desaparece la posibilidad de tener a Maribel como entrenadora de la sub-20 en el Mundial por una carta. Se dice que después algún periodista de un medio internacional reveló el nombre de la persona que hizo esa carta, lo cual me parece una irresponsabilidad absoluta. Sí. Y después nos vamos enterando poco a poco pues de otras situaciones, ¿no? O de posibles razones, especulaciones. ¿Qué puede ser? Como les digo, Maribel tuvo al equipo desde la sub-15, sub-17, y de pronto llega a la 20. 5 años de crear, pues, sí, un vínculo, pero quizá también ahí
ciertas dinámicas adentro del equipo que las chavas nuevas que llegaban pues no terminaban de las entender, ¿no? desconocían. Pues ya, no sé, yo llego y veo que tienes un trato distinto con mi compañera, que a ella le das información que a mí no me das, etcétera. Eso pudo haber sido un caso, ¿no? ¿Cuál fue el asunto? Que el morbo le ganó a todo. Sí, ¿no? obvio. Acoso, hostigamiento, mírala, ¿no? Y bueno, la gente en redes sociales es espantosa y se le fue a la yugular, sobre ¿no? todo en Twitter, ¿no? Que es donde más Bueno, se la habla al hoguera. respecto y donde más, o sea, es como el perro de rancho, ¿no? Que nada más uno sabe por qué ladra. Sí. Los demás nada más le siguen la corriente, ¿no? Es que- Entonces, o sea, el peor aquí fue que alguien, algún periodista, como últimamente ha pasado, saca, seguramente fue acoso sexual o algo así, y de ahí todos se agarraron. Porque pasó también, no me acuerdo con qué situación pasó, pero recuerdo que fue algo de algún técnico que corrieron, algo así, que, no, pues lo de Querétaro, ¿no? Sí. Lo de Medrano. Sí. Sí, Que hubieron los muertos, muertos. ¿no? Ujú. Sí, sí. Y nunca se confirmaron y a la fecha no se han confirmado que haya muertos. Y la gente obviamente dice, es que cómo no va a haber muertos si está gente tirada Y tú ahí. pregúntale, ve a Querétaro si tienes Sí. ganas. Y Sí. dile a la gente, ¿hubo muertos o no? ¿A juego que hubo Claro, Sí, que a como huevo. tú viste, no, pues no, pero al Pero- final es que hay bases de comprobación de hechos que, como dices, son cánones del periodismo y de cualquier Sí. investigación de lo que sea. Tiene que haber pruebas físicas, documentales o Sí, testimoniales claro. de que algo sucedió. En este caso no fue así, pero lo que sí da es para la especulación Sí. y la especulación vende. Y esa es una parte que tenemos que entender también nosotros desde aquí. O sea, si nosotros ahorita nos pusiéramos a hablar y tú cabecearas el episodio, ¿no? Como seguramente. No sé, va a o sea, pasar. se me ocurrieron varias cabezas tipo metro, pues no las voy a decir, pero si tú cabecearas el capítulo así, pues claro que llamaría la atención, por supuesto que Sí, la gente claro. le daría clic y, pues en una de esas hasta nos hacemos virales, pero tiene que haber cierta responsabilidad. Y normalmente no son periodistas los que dicen hubo No. muertos, ni no son periodistas los que dicen fue acoso, son gente que opina que no tiene estas bases fundamentales Sí. de decir, híjole, no tengo dos fuentes que me confirmen algo, pero lo voy a soltar, porque tengo que ser el primero en tener esta noticia, ¿no? Último momento. Pero como La tú, primicia. y como tú dices, al final, esta noticia, y también lo decía bien Ana Pau, impacta en cosas que realmente están ocurriendo a nivel selección, pero no nada más Exactamente. aquí en México, sino en todo el mundo. El tema del acoso en las selecciones femeniles es un tema de que muy pocos hablan, Ujú. la neta. O sea, la ola del Me Too llegó también al deporte femenino en Estados Unidos el año pasado, con selecciones de todo, de polo acuático, bueno, obviamente lo de gimnasia Sí, con gimnasia. Dani Bazar Gimnasia, es sí. espantoso. Pero incluso con la selección también de fútbol femenil, con algunos equipos de la National Soccer Women's League se llama. O sea, en todo este proceso, por supuesto que ha habido otro tipo de representaciones o de manifestaciones en contra del acoso. Creo que en Venezuela pasó con el entrenador también. Y en el caso de Venezuela fueron todas las jugadoras las que firmaron la carta. Y se la mandaron a la FIFA y a la Conmebol y dijeron, el fulano de tal, Kenneth, no me acuerdo cómo se apellida, es un acosador y con chavitas menores de edad. O sea, se armó un escandalazazazo. Pero ahí había pruebas documentales, testimoniales, cartas firmadas, etcétera. En este caso, una jugadora firmó o entregó a la federación una carta quejándose de algo que no sabemos Exacto. y la especulación dio para todo lo demás. Sí, ¿Qué pasó después? Que la opinión pública generó probablemente que en selecciones nacionales dijeran, pues hay que hacer esta investigación, ¿no? Hacen la investigación correspondiente y días después la despiden por falta de liderazgo. sí. ¿Por qué? Y esto ya es especulación. Pues porque no hay una denuncia penal. Sí, y también es lo que pasa, que realmente, o sea, el título de que fue acoso, ¿no? O lo de los muertos de Querétaro. O sea, eso es lo que se queda en el top de las noticias, en las cabezas, Tal cual. y ¿no? Pero realmente hay más cosas de fondo. O sea, no solo es esa situación. O sea, hay mucho más detrás de por qué pasó lo que pasó, por qué se tomó la decisión de despedirla, por qué la selección, no solamente femenil, sino de todas las áreas, está en crisis. O sea, hay mucho más detrás que solamente esa parte del acoso, que ni siquiera sabemos si sí fue o no. Es que no... Pero se robó todos los reflectores, Claro. y todo lo demás ya quedó en segundo plano. Pero tiene que ver también, por ejemplo, con el manejo de la información. Yo les puedo contar la historia, cómo se vivió lo de Querétaro, por ejemplo. Estábamos en la redacción en un sábado cualquiera, un partido además pedorro.
que Sí. nadie quería ver. Sí, O sea, nadie quería solo ver la el Atlas. gente que le va al Querétaro Y y al solo la Atlas. gente que le va al Atlas sabía que eso era un clásico. Antes de ser campeón aparte. Además, en el Sí, año en el que, sí. ¿no? En el Bicampeón. semestre que consiguen su primer título. No, es el primero. Ese Sí, es el sí. primer título. Y todavía dices, bueno, un sábado tranquilo, tal. Y yo voy pasando, me hago perfecto. Y de pronto en la tele empiezo a ver una marabunta. Yo no entendía qué estaba pasando. No, pues súbele. Ni siquiera le estamos poniendo atención. Con justa razón. Porque, pues, ¿quién? ¿No? Sí, pues nadie. Y de nadie, pronto se arma todo el desastre y empiezas tú a buscar formas de decir, bueno, ya vi lo que vi en televisión, pero ¿qué más? ¿Quién está ahí? ¿Quién está? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué buscamos? ¿Cómo generamos además de lo que ya vio la gente en televisión? ¿Cómo podemos confirmar, por ejemplo, pues que hay muertos, ¿no? O que hay heridos de gravedad. ¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿Dónde? Pero hay una forma, hay un proceder. No puedo yo decir, no, a ese le patearon la cabeza, ya lo mataron. Y no pasaron ¿Según ni 5 quién? minutos. Y ya. Y de repente salió el tuitazo de Medrano, ¿no? Sí. Me confirman 7 muertos, creo. Sí, que en una ese cifra así bien Ajá. escandalosa, güey. Y veías los videos. Y lamentablemente es que, digo, está muy bien que puedas tú como ciudadano del pie, güey, sacar tu celular y poder Pues sí, grabar las sí, injusticias, güey. Está chingón, pero, güey. Pero es que No no. mames, O sea- los videos que salieron de la madriza en Querétaro contra el Atlas, decías, pues es que a lo mejor si hay muertos. No, güey, tendría que. A Pero- ver, la lógica Sí. indica que hay muertos, pero la lógica no siempre impera. Sí, la no. lógica existe porque es un fundamento básico de razonamiento, pero no necesariamente es eso por Y los serlo. argumentos de toda la banda que estaba ahí era, es que ya lo viste, está Sí, inmóvil. está Está inmóvil, pues sí, pero sí, puede estar pero a lo noqueado, mejor- sí. puede estar en coma, Hay puede muchas estar. mo- No Es que necesariamente. como lo no va a mataron. estar muerto, velo, no se mueve, tiene sangre. Es como, güey, Sí. a lo mejor un paramédico te va a decir, no seas pendejo. Pero es que o sea, nuevamente, tiene un- ¿no? ¿qué tienes que conseguir? Una prueba documental. Sí, claro. y El aparte- testimonio de un paramédico que te diga, se murió, y el acta de. O sea, no sé. Dos Y- cosas sí. que te confirmen que realmente está Y muerto. es que te es bien grave porque o sea, por dar una opinión que nadie te está pidiendo, ¿no? Que porque no es que yo diga, no mames, quiero ver qué tuitea mi amigo @tal, ¿no? Es como, no, güey, o sea, no me interesa qué piensa ese güey de lo de Querétaro. Y luego te gana ese ímpetu de, no, es que tengo que tuitear porque qué grave lo que pasó y tengo solidaridad con lo que pasó y así. Y, güey, tú no sabes si un familiar de ese güey está viendo el video. No, es que y dice, no mames, Lo que ¿Cómo puedes que se generar. murió? como que se murió, Lo que ¿no? puedes generar irresponsablemente con un mal manejo de la información. Y es una máxima que alguna vez nos mencionó nuestro amigo Riva Palacio. Raimundo, saludos. Nadie se acuerda quién llegó primero, sino quién lo hizo mal. O sea, Sí, tú no te claro. vas a acordar, en 20 años, así Medrano hubiera tenido la razón. Sí es. Nadie iba a decir, David, el que nos sacó de la duda de Sí, no. Pero aquí ya se todos han nos mencionado vamos a quién sabe acordar. cuántas veces de Medrano. Todos Sí. nos vamos a acordar que lo tuvo mal. Sí, y sobre todo en esta época, porque a lo mejor hace 35 años, cuando los medios tradicionales eran todo, ahí sí te creo que por eso lo de Sabludovsky en el 85, pues todos lo recuerdan, ¿no? Claro. No sé, o sea, como cosas muy específicas de que sí ves a este Pero güey ahorita- entrevistando. Pero ahorita es eso, o sea, ahorita nadie se va a acordar quién dio la primera cifra de heridos o de muertos, sino se va a acordar quién la cagó. Exacto. O Sí, sea, sí. creo que ahí viene un poco la responsabilidad. Ahora, eso hablando del caso Querétaro Atlas, del caso Maribel Domínguez, selecciones nacionales, pues es que es muy fácil montar. La selección vende más que nada en este país. O sea, tenemos que Sí. partir de ese principio. Y después de eso, tenemos que entender que las selecciones inferiores o de categorías inferiores, pues también tienen su importancia porque los éxitos de nuestro país como selección nacional han venido de selecciones inferiores. Sí. Así es. Todos. El oro olímpico en 2012 y los 2 campeonatos del mundo. Tan. ¿No? A partir de ahí, pues vivimos de la vieja gloria de las confederaciones con la mayor y párenle de contar. Y de 2 segundos lugares en Copa América. Y párenle de contar, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro que las selecciones inferiores tienen su peso en este país. Y ahora, métele el tema del fútbol femenil, ¿no? Que estamos cumpliendo ya 5 años de una liga profesional, donde además las expectativas para ellas son altas, ¿no? Ya no es cualquier cosa la selección femenil que después de hacer el ridículo en Monterrey, en el campeonato para tratar de llegar al Mundial de Nueva Zelanda-Australia, pues lo mínimo que esperábamos era ver un proceso de crecimiento de estas chicas que están captando desde los 12, 13 años. O sea, hay chavitas, hoy por ejemplo, el caso de Blanqui Serrano, que jugó este Mundial Sub-20, que la captó Pachuca a los 10, ¿no? Y debutó creo que a los 14. O sea, son chavas a las que les están haciendo
pues aumentar, digamos, su capacidad para poder acelerar sus procesos profesionales. O sea, debutar a los 14 años. ¿Qué estás haciendo a los 14 años? Como para decir, voy a debutar. Creo que primero de prepa. Sí. Para decir, voy a debutar en primera división. No tiene sentido. Sí, no. O sea, estamos además una rama del fútbol que durante muchísimos años estuvo prohibida, que era el fútbol femenil, que de pronto en algún momento se les abrieron los ojos y dijeron, no, quizás sí es bueno que jueguen. Y estamos tratando de haya dinero ahí también. y estamos Sí, tratando de acelerar procesos, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente hay una expectativa muy alta. Insisto, el equipo femenil sub-20 es de los pocos equipos exitosos que ha tenido las selecciones nacionales este año. O sea, este año ha sido terrible y probablemente en Qatar termine peor. Si es que la lógica impera, ¿no? Nuevamente podemos llegar y ganarle a Polonia, y ganarle a Argentina y terminar primero. O sea, puede pasar cualquier cosa porque es deporte. Pero en el proceso da para pensar que va a ser un año terrible. Y estas chicas de la sub-20 estaban haciendo deportivamente las cosas bien. Por eso llama 3 veces más la atención. El fracaso. Pues no solamente el fracaso, sino que además la decisión de selecciones nacionales sea separar a la entrenadora sin pruebas. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué me dice a mí? Probablemente había pruebas de algo más de lo que nos dijeron, pero no hay evidencia penal. Y por lo tanto, si yo te corro por acoso y no tienes una denuncia en tu contra, pues tú me puedes contrademandar por despido injustificado. Sí, más fácil para mí decir, David tiene falta de liderazgo. Despedido del podcast. Sí, claro. Que ahí entra mucho lo que nos decía esta Ana Pau, pero que vamos a dejar también para Spotify en este preciso momento, porque nos vamos a trasladar para su contenido exclusivo, gente. Para ustedes que sí disfrutan de Pablo, ahora lo van a tener nada más en sus oídos. Así es, nos vamos a Spotify, al episodio exclusivo ahí, puro audio, como deben de ser los podcasts. Así es. Y nos vemos la próxima semana aquí con otro capítulo en video en YouTube. Si usted nos quiere ver, pues ahí están otros capítulos que hemos hecho de la primera y de la segunda temporada. Todo. De verdad, a quien le duela. Y Pablo, tus redes sociales. Es Pablo Tiburcio, Instagram, Twitter. Y nos leemos y nos vemos en @reforma y @canchareforma. Pues muchísimas gracias ahí a todos. tienen. Vayan a Spotify, se va a poner bueno. Sí, escúchenlo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Bye.